Bueno, Esteban Serfos aquí, continuando con nuestro estudio en el libro de Efesios. Hemos terminado ya el comentario sobre el capítulo 1. Quiero leer algunos versículos del capítulo 2 para empezar el comentario ahí. Si nos acordamos, en el capítulo 1 terminamos, estaba Pablo orando que la iglesia entendiera, que tuviera un conocimiento y conocer a Cristo, que era el poder, y saber que la iglesia le había puesto sobre todas las cosas, sobre todo el poder que él tenía. Y tomamos ahora la lectura de Efesios capítulo 2, versículo 1. De nuevo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional y dice de esta forma: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Bueno, vamos a detener ahí porque para hacer los comentarios que nos caben aquí en un video de 10 minutos, creo que es un formato muy propio para estos videos, y hoy en día pueden escuchar 2-3 videos juntos si gustan. Si solo tienen 10 minutos, pues aquí lo tienen. Juntos, como vemos al leer el pasaje, esto tiene que ver, o sea, está pidiendo que entendamos realmente. Quizás no vamos a saber en qué momento termina su oración y empieza su enseñanza, porque la oración era que supiéramos, que aprendiéramos, ¿verdad? Entonces dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos, les está recordando a los cristianos en Éfeso, y dice, en otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados. No teníamos vida, estábamos totalmente muertos, no teníamos una vida espiritual. Habíamos participado por la naturaleza de pecado y nuestro pecado en la muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos en transgresiones y pecados, pero físicamente no estábamos muertos. Y en estos transgresiones en pecados, y en el versículo 2 decían, en los cuales andaban, que andábamos pecando, andábamos en nuestras transgresiones. Sí teníamos una vida física, pero esa vida física era en transgresiones y pecados. Y andábamos, dice, conforme a los poderes de este mundo. Entonces Dios está sobre todo está sujeto a Él, aunque de vuelta en el libro de Hebreos dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahorita sabemos que hay rebelión en el mundo. Y por eso Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso al hablar aquí conforme a los poderes de este mundo, podríamos hablar, aunque él no lo menciona, pero podríamos hablar del diablo, de los demonios. Pero más que eso, simplemente de una humanidad, porque a veces le queramos echar la culpa al diablo, y si se fijan aquí, él no dice más que poderes de este mundo. Y entonces la humanidad, nuestros vecinos, nuestro gobierno, nuestra gente que está alrededor, muchas veces inclusive la gente que se llama religioso, son gente que está viviendo por su propio bien en rebeldía a Dios, en sus pecados y en sus transgresiones. Entonces nosotros también andábamos en nuestras transgresiones en pecado conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Aquí sí ya está mencionando concretamente al diablo, porque lo menciona en forma singular. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, el diablo, Satanás, según el espíritu que ahora ejerce su poder
en los que viven en la desobediencia. Entonces dice, se conocían según el que gobierna las tinieblas, del diablo como un ángel poderoso, pero ahora caído, pues sí mueve, y todos los que están en contra junto con los ángeles que a él los siguieron, y la gente como nosotros antes que andábamos en las transgresiones y en el pecado, nos conducía y nos movía, ¿verdad?, a su forma. Dice, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es un espíritu de pecado, es un espíritu de rebelión a Dios, es un espíritu contrario a Dios, es un espíritu, a final de cuentas aquí, conducido, ¿verdad?, por este mismo diablo que gobierna las tinieblas. Dice, dice, ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Obviamente no queremos interponer aquí todos los versículos demás, pero Pablo en el capítulo 6 de Romanos dice, o vas a ser esclavo de la justicia o vas a ser esclavo del pecado. Entonces aquí habla de que este espíritu ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Muchas veces la gente que vive en desobediencia dice, yo vivo en desobediencia porque no quiero estar sujeto a Dios. Pero aquí hay un poder que los sujeta a ellos y están ejerciendo su poder en los que viven en desobediencia. Pero Pablo aquí, su objetivo, más que estudiar y hacer un análisis de esto a fondo, es recordar, ustedes eran de ellos, ustedes estaban ahí. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu controla y mueve? Bueno, pues dentro de cada uno tenemos deseos pecaminosos. Y dentro de esos deseos pecaminosos, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Igual, vivías tú, vivían ustedes, igual a ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Cuánta gente no es movido por sus deseos pecaminosos? Siguiendo nuestra propia voluntad. Nosotros decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, dentro de obviamente las limitaciones que tiene el ser humano, pero teníamos una voluntad y teníamos un propósito, y seguíamos nuestra voluntad y seguíamos nuestro propósito. Ahora, Pablo aquí está describiendo a los que el estado de los cristianos en Éfeso antes de conocer al Señor. Me preocupa que hoy en día a veces queremos llamar a la gente al cristianismo y llamamos a la gente al cristianismo en base a sus deseos, en base a su voluntad. ¿Quieres ser rico? Ven a ser cristiano. ¿Quieres tener éxito? Ven a ser cristiano. ¿No quieres no tener problemas en la vida? Ven a ser cristiano. Y creo que no es el mensaje, como vamos a ver aquí en Efesios, el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Porque aquí al que está alejado de Dios, se habla de que él sigue sus propios deseos pecaminosos y su propia voluntad y nuestros propósitos. Entonces está uno siguiendo sus deseos pecaminosos, su propia voluntad y propios propósitos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Qué tremendo. Romanos 1:18 nos habla de la ira de Dios y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es, digamos, como una pronunciación global, general, la ira de Dios sobre la tierra. Pero aquí dice, ¿sabes qué? Tú fuiste, nosotros antes de ser cristianos, éramos en lo particular, en lo personal, con esos deseos pecaminosos, con esa propia voluntad, con esos propios propósitos, éramos como los demás por naturaleza, o sea, era lo propio nuestro, lo natural nuestro, pero dice, en base a eso éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pablo está tratando de decir, estoy orando por ustedes y a la vez enseñándoles, y quiero que entiendan el lugar donde los puso Cristo, pero para que aprecien ese lugar donde les puso Cristo bien, quiero que vean de dónde los sacó. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso contrastado con que Dios lo dio como cabeza a a la iglesia que formamos todos, que formamos nosotros los creyentes. Que Dios les bendiga. Es una bendición compartir con ustedes.